Bueno, empezamos con nuestro mensaje habitual, que es decir que somos un gran pueblo, nuestro pueblo argentino, somos un hermoso país y tenemos derecho a una vida digna y nunca lo olvidemos. Y en esta lucha que llevamos por nuestros objetivos personales, por los objetivos de nuestra familia y de nuestro pueblo, vamos a vencer, y por más que haya momentos difíciles, que son los que nosotros comentamos en general luego de esta apertura, sabemos que vamos a construir, estamos construyendo una patria independiente y un futuro venturoso, y un presente que también va a ir dando victorias sobre quienes quieren sojuzgar a nuestro país. Y bueno, queríamos hablar un poquito de qué es lo que hay detrás de este gobierno fascista colonial de Milei. Fascista colonial ya lo hemos explicado una vez en una diferencia de opiniones con un sociólogo. Tratábamos de hacer algo que hacemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos, para comprender algo, lo categorizamos. Decimos, esto es esto, se parece a esto y es diferente de aquello. Es una forma de aprender. Lo mismo hacemos nosotros cuando queremos dar una categoría política. Entonces, la diferencia era que quien estaba del otro lado, digamos, en la discusión, decía que esto era fascismo. Y yo le decía que le faltaba las características del fascismo europeo, que era el haber levantado el orgullo nacional de los países vencidos en la Primera Guerra Mundial. Es decir, ese nacionalismo, le decía, el fascismo europeo era colonialista. El Duce conquistó parte de África, conquistó Etiopía, quiso conquistar los Balcanes. Hitler, cuando venció a Francia y tenía a Gran Bretaña a tiro, les propuso una paz, porque eran racistas obviamente los nazis, y consideraban que los anglosajones eran del mismo tipo racial que los germanos, y por lo tanto podían trabajar juntas ambas naciones, pero le pidió que le devolviera las colonias de África que les había arrebatado Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial a Alemania. Es decir, lo que yo le decía a este sociólogo es que los fascismos europeos eran nacionalistas y este no es nacionalista. Pero sin embargo él tenía razón. Tenía razón en cuanto a que es un régimen explotador, y cuando la explotación no la pueden disimular o no la pueden cubrir para tratar de convencer a la gente de ser explotada, reprimen. Entonces ahí hay dos elementos del fascismo, la explotación y la represión. Lo que sí le cambié yo es el siguiente adjetivo. Dije, pero esto nos convierte en una colonia. Por lo tanto, es un fascismo colonial. Es para que nuestro pueblo sea colonizado, en realidad que sea una factoría. Una factoría inclusive es menos que una colonia. Es un punto para comercializar de una metrópolis, o sea, de un poder central, del que puede sacar un montón de recursos. Punto. Es un punto de aprovechamiento económico. Eso es lo que nos está convirtiendo Milei. Y para ello desarrolla una cantidad de mentiras en catarata y de manera constante, y toda una estrategia de diversión de la opinión pública, diversión en el sentido de llevarla a discutir temas que no hacen a la realidad o a lo que estamos sufriendo. Son muchas las mentiras de este régimen fascista colonial. Podemos empezar con el tema Malvinas, que es que nos importa, y era justo lo que estaba por decir. ¿Por qué hablamos de la realidad cotidiana en vez de hablar de la guerra de Malvinas o hablar directamente del Atlántico Sur? Porque, como siempre hemos dicho, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta, quienes servimos en Malvinas como simples conscriptos, ciudadanos comunes, que la clave para volver a Malvinas está en fortalecer a nuestro pueblo. Frente a un pueblo fuerte y unido, el colonialismo británico se retira, como pasó en Hong Kong en 1997. Ni se les hubiera ocurrido generar una
algún tipo de argucia para quedarse, porque tenían enfrente a la potencia china. Si nosotros fuéramos un país que no está pisoteado y dividido por traidores como Milei y toda la horda de criminales que lo acompañan, entonces, como país fuerte, la presión sobre el Atlántico Sur sería más grande. Los anglosajones lo saben y por eso tienen gente como Milei y gente como la que le acompaña a Milei, que están para hacer de esto una tierra de saqueo. Porque si nos dividen, si quieren insultar a nuestro pueblo, degradarlo, de esa manera evitan que nos concentremos en nuestros objetivos nacionales. Y hablemos un poco de las mentiras de este muchacho. Malvinas. La realidad entre los países, básicamente, en lo que importa, se da a través de los acuerdos, que son declaraciones bilaterales. Acá hay una gran mentira que se quiso decir que Forador y Duncan, ese famoso acuerdo que se hizo en la cava, en la bodega de la embajada británica, y que trataban de... era pura traición, y trataron de mostrar como que era consecuencia de un estado de ebriedad. En realidad era una traición descarada que retoma el acuerdo que hizo ahora, o declaración conjunta, en Nueva York el 24 de septiembre del 2024, Diana Mondino, la canciller de Milei, enviada por Milei, con el secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy. Por eso se llama Acuerdo Mondino-Lammy. O declaración conjunta. Ellos dicen, no, es una declaración conjunta. No somos ignorantes, ¿eh? Cuando dos estados, que son los sujetos de derecho del derecho internacional o de la política internacional, se ponen de acuerdo sobre una materia y regulan sus relaciones, es un acuerdo, por más vuelta, por más nombre que le pongan. Hace lo mismo que Forador y Duncan. Es decir, dice que la Argentina va a impulsar el desarrollo en... Forador y Duncan era, creo que, económico y comercial. Acá quisieron disimular, pusieron económico y humano. Humano. ¿Qué le va a interesar el desarrollo humano a estos muchachos? Pero ¿qué pasa? Gran Bretaña puede ir a cualquier parte del mundo y decirle a las empresas como Navitas Petroleum, con la que quiere llevarse nuestro petróleo a partir de este año, mirá, Argentina está de acuerdo con el desarrollo de la región. Eso ya pasó en los 90. En los 90 habían hecho un acuerdo para el desarrollo, para la exploración petrolera. Ahora es para la explotación directamente, porque la exploración ya la hicieron. Y ellos agarraron una zona de 21.000 kilómetros, era de 44.000 kilómetros al norte de las Malvinas. Y cuando el gobierno entreguista de Menem le dijo, che, ¿qué están haciendo? Si acordamos que íbamos a hacer una explotación consentida de la zona. Ah, no, esta parte al norte de las Malvinas es nuestra, nada más. Así dijeron. O sea que lo que ellos quieren, lo que siempre ha querido la Cancillería británica, es poder ir a decir al mundo, a Argentina no le importa el tema de Malvinas, tiene otras cosas, y entonces vengan y inviertan. Entonces ahí tiene la primera mentira, que es el tema de Malvinas. Acuerdan la explotación en manos británicas y acuerdan darle una escala que es destruir nuestra principal arma política contra los británicos, que es el aislamiento de Malvinas. Por otra parte, otra mentira es decir, bueno, Argentina es una potencia mundial, se codea con las grandes naciones. No, nos arrastramos ante las grandes naciones. Otra gran mentira de este fascismo colonial de Milei. Y después vienen las mentiras económicas, que son terribles, porque son para tapar el nuevo latrocinio planificado por Caputo. Es decir, un endeudamiento constante en dólares ante organismos internacionales, hasta el Fondo Monetario, y ahora, si a través de este congelamiento, por decir de alguna manera, esta cotización casi fija del dólar, y sabiendo esa variable, hacen toda una bicicleta, y además de hacer toda la bicicleta con colocaciones en pesos y compra de dólares, van a querer, al bajar el riesgo país, van a querer artificialmente, lo bajan artificialmente, es decir, no es que el país es rico, pero no es que haya mejorado sus estructuras, sino que lo bajan financieramente. Al bajar el riesgo país, ahí viene el negocio de Caputo.
que es un nuevo endeudamiento. La última vez terminamos endeudados por 100.000 millones de dólares. Entonces la mentira, el equilibrio fiscal, ¿cómo puede haber equilibrio fiscal si el Estado pone colocaciones en billones de pesos y tiene que estar dando grandes tasas de interés para que se los tomen los bancos? ¿Cómo puede haber la inflación? La inflación es algo que Marco Lavagna fraudulentamente dibuja. Cuando uno dice la inflación, tiene que pensar qué gastos tomamos en cuenta para medirla. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Comer, alimentación. Bueno, la inflación en alimentos fue el doble de lo que establece Lavagna. La carne, todos sabemos cuánto subió, cómo sube estacionalmente o sube por sí sola las verduras, los lácteos, todo el tiempo estuvo subiendo el año pasado. La inflación en alimentos es muy superior a la inflación en general. No toman en cuenta el costo de la locación, pero la mayor parte de la gente vive alquilando. ¿Cuánto aumentó el transporte? ¿Cuánto aumentó los servicios? ¿Cuánto aumentaron? Si ustedes toman esos índices, tienen 2 o 3 veces la inflación de Marco Lavagna. Otra mentira. Y encima, como los aumentos salariales, que es lo único fijo junto con el dólar, los aumentos salariales y los aumentos jubilatorios son por debajo inclusive de la inflación de Marco Lavagna, nos están comiendo los ingresos de una manera bestial. Porque el objetivo del plan de psicópata de Milei es empobrecer, embrutecer, enfermar y matar a nuestro pueblo argentino. Esos son los objetivos. Y están claros. Porque esa es la única manera que convertís un país que está sosteniendo una vida o trata de sostener una vida independiente en una factoría o colonia. La única manera es destruyendo a su pueblo, que es lo que hace Milei. Y respecto de Milei siempre decimos que no sabemos bien qué es lo que es él mismo, porque pareciera un obsesionado con determinados temas y con comportamientos psicopáticos. Pero por otro lado hace grandes negocios. El Libra fue una estafa de 100 millones de dólares. Entonces parece muy racional para hacer negocios con o sin plata, que significa con tu plata. Después es un agente de poderes extranjeros, de eso no cabe ninguna duda, de los Estados Unidos, Gran Bretaña y del Estado de Israel, a quienes sirve, y además es un agente de los grandes grupos financieros internacionales. ¿Un gran actor será? En realidad la parte que nos parece loco, en realidad la actúa para disimular la gran explotación que está haciendo, y esa gran explotación lo hace con actos fraudulentos, es decir, que es un delincuente. Entre otros índices de esta mentira, que es el desgobierno libertario, tenemos el tema de la pobreza, el tema del poder adquisitivo, el tema de la producción, la caída de la producción, y también tenemos el tema de la caída del consumo. Todos estos temas están unidos entre sí. Es decir, si no hay poder adquisitivo, no hay demanda global de bienes y servicios, no se contratan más horas de trabajo, hay desempleo, y si hay desempleo, hay pobreza. Es así. Ellos dicen, la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, en realidad exclusivamente monetario. No, la inflación es policausal. Pero además, dicen que, hoy escuchaba a un dueño de una bodega que decía las bondades de la pérdida de derechos por parte de los trabajadores, e incluso hablaba de que las multas, yo he estado en pleitos laborales, soy abogado, aunque yo soy civilista, no laboralista, las multas es lo primero que se negocia, es lo primero que se deja de lado, para que paguen la antigüedad, que eso sí es cierto, porque son los años que trabajó
del trabajador, que ha prestado servicios al trabajador. Pero estos quieren destruirlos, no te quieren pagar más de 10 años. Vos por ahí trabajaste 40 años, pero te van a pagar por 10 años. Una barbaridad. La realidad es así. Nadie, ese muchacho de la bodega, si produce 50.000 botellas de vino y tiene una demanda para 50.000 botellas de vino y ellos las produce con 50 trabajadores, si no le aumenta la demanda, no va a contratar más trabajadores, por más que le pueda decir cuándo se van de vacaciones, por más que le pueda regular el salario como quiera, por más que pueda despedirlo con mucha más facilidad. Nadie toma más trabajadores porque pierden derechos. Lo toman cuando aumenta la oferta, la demanda global de bienes y servicios, ya sea por el consumo interno, que es lo que destruyó esta basura, o por la exportación, que también destruye al abrir la importación y no se preocupa por ganar mercados. Quiere que ganar mercados en el mercado más cerrado y imperialista del mundo, que es el de los Estados Unidos. La verdad que es una gracia, y no fue a los BRICS. Entonces esto es un conjunto de mentiras, y para poder distraer, ¿qué es lo que hacen? Lanzan temas. Uno es la reforma laboral, que no sabemos, realmente es un tema ideológico, porque estos son profundamente ideológicos son los libertarios. La ideología de la codicia, la ideología de la avaricia, la ideología de unos pocos, aunque sean piojos resucitados, porque no son de rancia abolengo, piojos resucitados que hacen todo lo posible para que los grupos concentrados se llenen de dinero, y ellos también, porque no paran de robar el 3% y la hermanita, y es mucho más del 3%, que es lo que quedó ahora en claro con los subsidios que daban en el transporte. Entonces meten la pérdida de derechos laborales, y encima meten temas que no son de la legislación específica, y lo hacen reiteradamente. Me acuerdo cuando en el régimen de los trabajadores de mar, de la gente de mar, incluyeron toda una legislación restrictiva del derecho de huelga. Yo personalmente creo que un magistrado lo que tiene que decir es, cuando le van y le dicen, están haciendo huelga en la Pepsi-Cola. Bueno, le tiene que decir, sí, pero este es el régimen de los trabajadores portuarios, no lo puedo aplicar allá. Porque si vos querés legislar sobre huelga en general, tenés que hacer una ley sobre la huelga en general. Pero ¿quién se anima a hacer eso? Por ahora. Pero no importa, porque van a pagar por cada cosa que hacen, cada daño que hacen. Hablan de que no hay pobreza y cada vez hay más gente durmiendo en la calle. Una vergüenza. Me hacen acordar a un cuadro hiperrealista, o no me acuerdo bien, expresionista era. Era un monstruo que devoraba a sus víctimas y se tapaba la cara del sol con la mano. Esos son. Mientras cometen terribles crímenes, se tapan la cara como para que no los vean. Y el otro tema es la disminución de la imputabilidad. En política de seguridad y en política penal, lo principal, hay que dividir los espacios sobre los que hay que accionar. Lo principal es invertir mucho en prevención. No lo hacen. Luego está el problema del crimen organizado. Nadie lo toca al crimen organizado, que es realmente el que impulsa los mayores delitos. ¿Pero por qué nadie lo toca al crimen organizado? Porque el crimen organizado es aquel que estructura su propia impunidad. ¿Cómo es? Por ejemplo, en las drogas todos sabemos que están los vendedores así comunes de droga, después están los que venden mayores cantidades, están los empresarios que bancan todo ese tipo de actividad, y tienen una cobertura policial, una cobertura judicial y una cobertura política. ¿Cómo bajás esa estructura? ¿Cómo bajás esa estructura cuando en el proxenetismo, en la explotación sexual de mujeres y de hombres? Porque eso es crimen organizado. ¿Cómo te metés en la reventa de artículos robados?
es crimen organizado. Entonces, de esos que son los peores crímenes que hay en el seno de la sociedad, nadie dice nada. Pero van individualmente, haciéndose uso de un caso que sucedió en Santa Fe, del menor Jeremías Monzón, que en realidad es un homicidio premeditado entre adolescentes. No es lo que te van a presentar siempre, lo que presenta Bullrich como la necesidad de bajar la imputabilidad, que son los delitos contra la propiedad privada. No tiene nada que ver este caso. Entonces, supongamos que estamos de acuerdo con bajar la imputabilidad a los 14 años. ¿Qué tenés que hacer antes de bajar la imputabilidad? Toda una estructura penitenciaria, por decir de alguna manera, correccional, como quieren decir, para poder albergar menores de 14, de 15 por un lado, y de 16 y 17 para 18 por el otro. Porque si no, lo que estás armando es una escuela de criminales. Porque los que tienen más recorrido, que no son tantos como dicen, la verdad, porque si no, no podríamos salir a las calles, los que tienen más recorrido terminan utilizando como peones a los más jóvenes, a los de 13, y terminan instruyéndolos de todo lo que saben sobre el crimen. Porque si vos no haces si vos lo único que querés es subir las encuestas, porque las tenés muy abajo porque estás haciendo pelota al país, lo que cuando te haces el malo contra la supuesta delincuencia, y ellos son delincuentes en este gobierno, lo que es muy perverso, que es la característica principal del gobierno desgobierno libertario. Si vos mezclás menores de 13 con otros que tienen hasta 18, no sé si se acuerdan en el secundario cuando estaban cuando uno entraba, que venía de la primaria, tiernito, y veías a los de quinto, y ahí ya había una cuestión de diferencias, que inclusive los institutos educativos querían generar una separación que ya se daba entre los jóvenes, porque los de 17 para 18, los que ya cumplían 18 estando en el secundario, tenían otros intereses que los chicos que entraban con 13. Bueno, acá los de 18, 17, 16, van a instruir a los más chicos para que trabajen para ellos en el crimen o cualquier delito que lleven adelante, y le van a pasar sus experiencias criminales. O sea, mezclar menores, bajar la imputabilidad sin tener la estructura penitenciaria o correccional necesaria, es hacer una escuela de criminales. Todo lo contrario a lo que te presentan. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué no les importa a nuestro país? A este gobierno, esto que está acá, no le importa a nuestro país. Estos que bajan la imputabilidad y se mandaron una estafa con Libra, con el presidente, es difícil decirle presidente a este alfeñique, con el presidente adelante de todos. Es un delito. Cuando hacían las campañas recibían plata de los narcos y cambiaban puestos por dinero o por favores sexuales. Ahora en la Andis hacían plata con los fondos, ilegalmente obviamente, con los fondos destinados a la discapacidad. Y ahora les estalló los subsidios de más que daban al transporte, que es justo donde está la familia Milei. Son delincuentes. Díganme, ¿estos delincuentes le pueden decir algo a los demás? ¿A los jóvenes de 13, a los adolescentes de 13 años? ¿Pueden poner cara de malo como pone Bullrich? Que todavía hay que saber qué pasó con Maldonado o qué pasó con Nahuel, Rafael Nahuel, o hay que saber cómo fue el negociado de las pistolas que le vendieron a la policía de la ciudad de Buenos Aires, o en qué anda su marido Yanco. Vamos, muchachos, son terribles criminales desde el poder y se pueden hablar sobre imputabilidad. Toda esta porquería, toda esta hojarasca, la tenemos que despejar juntos. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, queridos argentinos y argentinas, parte de este pueblo de que formamos parte, somos patriotas, ustedes y nosotros, amamos a nuestro pueblo, amamos la celeste y blanca y no la arrastramos frente a otra enseña.
y Milei, sus secuaces, sus socios, los colaboracionistas y sus amos locales son traidores. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.